Hola, mi nombre es Laura Carvajal Correa, estoy estudiando el tercer semestre de la licenciatura en inglés como lengua extranjera en la Universidad Nacional Abierta de Distancia. El tema que vamos a ver hoy es de antropología en la fase 2, que es la cultura. Como primera pregunta nos surge que cuál es el significado de la cultura en el ámbito de la antropología. La cultura en el ámbito de la antropología se encarga de profundizar en el conocimiento del ser humano, el análisis de sus costumbres, sus tradiciones, su forma de alimentarse, de qué se alimentaban, etc. Estos estilos de vida van estudiados desde las familias primitivas, desde las tribus primitivas hasta las tribus de hoy en día. Esta disciplina también recibe el nombre de antropología social, porque estudia la sociedad desde sus puntos de vista, sus mitos, su estructura política, los pueblos, los tipos de familia, cómo era su interacción social, entre otros. La antropología cultural nos explica que para poder comprender al ser humano es importante conocer también el entorno en el que se vive. ¿Por qué la cultura es un concepto central dentro de la antropología? Porque a través de esas determinamos los lenguajes, las imágenes, los gestos, los valores que se utilizaban antes, que estamos utilizando ahora, las expresiones culturales, políticas, y nos determinan si es necesidad de perseverarlos o no. Los mitos, están las creencias, los tabús, los cultos, recetas, todos estos sistemas transformados también en prácticas. Pues ya vemos las ceremonias, ritos, oraciones, cantos, formas de conseguir el alimento, de criar a los niños, de saludar, todos estos valores que determinan a una tribu. Todo de acuerdo con los valores implícitos y expresados públicamente. ¿Cómo se han transformado el concepto cultura según los enfoques teóricos de la antropología? Bueno, en primer lugar tenemos el enfoque de E.V. Taylor, que ve la cultura como todo un complejo que incluye el conocimiento, las ciencias, el arte, la moda, el derecho, las costumbres y otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en cuanto a miembro de la sociedad. Hobebel define la cultura como un sistema integrado de conductas aprendidas, que no son frutos de herencia biológica. Es el resultado de la invención social que es transmitida y conservada solo a través de la comunicación y el lenguaje. Y B. Malinowski ve la cultura como un medio para satisfacer las necesidades básicas y derivadas del hombre, vinculadas a características biológicas y psicológicas de este. Cover y Clun dicen que la cultura es una abstracción de la conducta humana concreta, pero no en sí misma conducta, pues realmente lo que se observa son pautas de conducta, pero nunca la cultura en su totalidad. De acuerdo a esto, pienso yo que el enfoque más aportante o más importante para mí es el enfoque de Taylor, porque la cultura es un concepto que abarca todo, tanto lo político, lo cultural, cómo actuamos nosotros referente a un tema, etc. ¿Cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? Bueno, el primer concepto que es cultura es un conjunto de nuestros comportamientos, nuestra manera de expresarnos, de convivir, nuestras prácticas, nuestras normas entre nosotros mismos y la sociedad. Se puede decir que la cultura es la información y las habilidades que poseemos los seres humanos. En cambio, la sociedad es un conjunto de individuos que comparten conductas, normas, intereses, interactúan entre sí, formando un grupo o una comunidad. Al hablar de cultura, nos referimos también a una red de signos que nos permiten a los individuos compartir nuestra forma de comunicarnos, de entendernos, de dar sentido a las prácticas sociales que como grupos compartimos. ¿Cuál es la definición de los conceptos enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo? De etnoculturación tenemos que es un proceso que desarrolla una persona a medida que se integra a una sociedad y a una cultura con las cuales se encuentra en contacto. De relativismo cultural es una corriente de pensamientos que postula la idea de que cada cultura debe entenderse dentro de sus propios términos y subraya la imposibilidad de establecer un punto de vista único y universal de la interpretación de las culturas. En la posición contraria se sitúa el universalismo cultural de cariz positivista, que afirma la existencia de valores, juicios morales y comportamientos con valor absoluto y además aplicables a toda la humanidad. Y por el concepto de enculturación es una tendencia que lleva a una persona o grupo social
a interpretar la realidad a partir de sus propios parámetros culturales. Esta práctica está vinculada a la creencia de que la etnia propia y sus prácticas culturales son superiores a los comportamientos de otros grupos.